Bueno, continuamos ahora con lo que es la parte de hígado y vías biliares. Vamos a ver ahora el tema 14, es referente a lo que es la colelitiasis y el cáncer de vesícula y vías biliares. Bueno, a manera de introducción, vale destacar que los cálculos biliares aparecen generalmente en mayor frecuencia dentro de la vesícula biliar, pero pueden aparecer en cualquier trayecto de las vías biliares. Los más frecuentes son los cálculos de colesterol, ¿no? Pero de cualquier manera hay que saber que también tenemos los cálculos mixtos y los cálculos pigmentarios, ¿no? Pero los más frecuentes son los cálculos de colesterol, los de colesterol puro, como vemos en esta imagen, ¿no? Estos vendrían a ser los cálculos mixtos, que aparte de colesterol también tienen carbonato de calcio, ¿no? Dentro de los cálculos pigmentarios tenemos los cálculos de color negro, que se presentan más que todo dentro de la vesícula biliar, y los cálculos pigmentarios de color marrón, que se presentan sobre todo dentro de las vías biliares. Tenemos una imagen aquí de lo que es la colelitiasis. Bueno, algunos factores de riesgo a tener en cuenta, ¿no?, para la colelitiasis, especialmente dentro de los no modificables: el sexo femenino, ¿no?, los ancianos, fibrosis quística, el síndrome de Gilbert y la apolipoproteína E4 en valores elevados. Y dentro de los factores no modificables, la obesidad, una dieta baja en fibras, un ayuno prolongado, el sedentarismo, algunos fármacos como la ceftriaxona, anticonceptivos orales, el embarazo, una pérdida rápida del peso, hipertrigliceridemia, un descenso de la HDL, el síndrome metabólico, colestasis, cirrosis, enfermedad de Crohn, ¿no? Son algunos factores de riesgo a tener en cuenta. Bueno, formación de los cálculos de colesterol. ¿Cómo se van formando estos cálculos, ¿no? Si recordamos algunos componentes de la bilis, tenemos ahí lo que son el mismo colesterol, los ácidos biliares, los fosfolípidos, la bilirrubina, ¿no? Para que se formen estos cálculos, generalmente las concentraciones de colesterol en este jugo biliar, ¿no?, se encuentran muy elevados, ¿no?, y la concentración de las sales biliares se encuentran disminuidas, ¿no? Es este desbalance que empieza a formar estos cálculos de colesterol. Vale destacar que los pacientes que tienen riesgo de colelitiasis, ¿no?, o que el riesgo de colelitiasis en los pacientes no está dado por el colesterol total. El colesterol total y sus valores no están relacionados con el riesgo de colelitiasis, pero sí las concentraciones disminuidas de HDL y las concentraciones aumentadas de los triglicéridos. Estos dos aspectos, las HDL y triglicéridos, estarían en relación con el riesgo de colelitiasis. El vaso biliar, ¿no?, que vendría a ser como un paso intermedio para la formación de estos cálculos biliares, generalmente por sí solo puede causar dolor abdominal y colecistitis, ¿no?, y con el tiempo formar lo que son estos litos dentro de las vías biliares, ¿no? Tenemos aquí en esta imagen macroscópica, ¿no?, una vesícula biliar llena de cálculos de colesterol, que vendrían a ser los más frecuentes, ¿no? Y en esta otra imagen, una vesícula biliar con la presencia de vaso biliar. Bueno, el estado de colelitiasis, ¿no?, puede generar lo que es una colecistitis aguda, o puede generar también cuadros de colecistitis crónica. Entonces, por lo tanto, vamos a empezar ahora describiendo lo que es la colecistitis aguda, ¿no? El nombre ya nos indica, ¿no? Colecistitis es la inflamación de la pared de la vesícula biliar. Generalmente ocurre especialmente en mujeres de 40 a 80 años, y generalmente la causa, como ustedes ven aquí en el gráfico, es una obstrucción por un cálculo biliar, ¿no? Y esta obstrucción por este cálculo biliar es el que va inflamando la pared de la vesícula. Un poco de la fisiopatología, ¿no? Tenemos que el cístico es el que se obstruye por el cálculo, ¿no?,
que es la causa más frecuente. Esto va a hacer que dentro de la vesícula los ácidos biliares, las sales biliares empiecen a aumentar su concentración, ¿no? Por lo tanto, también va a estar implicada una bacteria, generalmente la Escherichia coli, ¿no? Una vez iniciada esta inflamación, ¿no? La pared se va a tornar edematosa, puede generar un poco de hemorragia a nivel de la subserosa, unas regiones de necrosis en algunos lados, lo que se denomina necrosis parchada en la mucosa, ¿no? Ya los polimorfonucleales, al ser una inflamación aguda, van a migrar por quimiotaxis al sitio de esta inflamación, ¿no? Y como último eslabón se va a tener una fibrosis, ¿no? Entonces, imagínense, esta es la fisiopatología de esta colecistitis aguda, ¿no? Un cálculo biliar que obstruye el cístico, ¿no? Comienza con el fenómeno de inflamación aguda y ese edema, inflamación, edema de la pared. Bueno, hay algunas formas complejas de colecistitis aguda y estas son la colecistitis acalculosa y la colecistitis enfisematosa, ¿no? Entonces, tanto esta colecistitis acalculosa como enfisematosa, como ustedes podrán ver, se presentan muy raramente, ¿no? Menos de un 10%, ¿no? de frecuencia. Empezamos a describir lo que es la colecistitis acalculosa. Su nombre indica, no hay un cálculo que produzca esta colecistitis y por lo tanto se deberá sobre todo a un mal vaciamiento de la pared vesicular, ¿no? Es lo principal. Se presentan sobre todo en varones, están asociados gérmenes gram negativos y se ve sobre todo en pacientes críticos, ¿no? Pacientes gram quemados, que tengan una nutrición parenteral prolongada, pacientes que han sido sometidos a circulación extracorpórea, pacientes con SIDA, diabetes mellitus, arteriosclerosis sistémica o politraumatizados. Es decir, en pacientes críticos puede haber un mal vaciamiento de la vesícula biliar y producir una colecistitis acalculosa. Y la otra, la colecistitis enfisematosa, como ya su nombre lo indica, es cuando se presenta gas en la pared de la vesícula biliar. Es más frecuente en varones y diabéticos y el germen que lo produce es el Clostridium perfringens. El riesgo de esta colecistitis enfisematosa es que rápidamente puede progresar a una sepsis, ¿no? Entonces vendría a ser estas dos colecistitis agudas, ¿no? Colecistitis complejas, ¿no? Tanto la calculosa como la enfisematosa. Bueno, la clínica de la colecistitis aguda. Lo más característico va a ser un dolor continuo a nivel de hipocondrio derecho. A veces el dolor se puede irradiar a lo que es epigastrio o a la región de la escápula derecha, ¿no? Pero tiene que ser un dolor continuo, especialmente mayor a 12 horas, ¿no? Generalmente ya los pacientes pueden tener antecedentes previos de cólicos biliares, ¿no? Generalmente este dolor se presenta después de haber tenido una comida abundante y que haya sido rica en grasas, ¿no? Puede estar acompañado de anorexia, náuseas, vómitos, taquicardia y también puede presentar fiebre, ¿no? El signo de Murphy, ¿no? A nivel del punto cístico generalmente es positivo. Algo importante, una colecistitis aguda no produce ictericia, puesto que el cálculo generalmente está en lo que es el conducto cístico, pero tanto el conducto hepático común y el colédoco están libres, por lo tanto la bilis circula por esas vías biliares, ¿no? Y por lo tanto no se produce la ictericia. En caso de haber ictericia se tendría que pensar en una colecistopancreatitis o en un síndrome de Mirici. En laboratorio, ¿qué es lo que podemos encontrar? Una bilirrubina total aumentada, pero generalmente no supera lo que son los 4 miligramos por ml.
También hay aumento de la fosfatasa alcalina, de las transaminasas y también de la amilasa. ¿En qué pacientes tendríamos que pensar? En una perforación de la pared de la vesícula biliar, cuando generalmente este dolor aumenta súbitamente, ¿no? Hay una reacción peritoneal acompañante y la temperatura estaría mayor a 39 grados centígrados, acompañados también de leucocitosis, ¿no? Especialmente ese dolor súbito, ¿no? que empieza a tener signos peritoneales ya nos tendría que hacer sospechar, ¿no? Pero la perforación por rotura de pared de vesícula biliar generalmente es muy raro. ¿Cómo se llega al diagnóstico de una colecistitis aguda? Generalmente la clínica ya nos debe hacer sospechar de este diagnóstico, y uno de los primeros estudios a solicitar vendría a ser una ecografía de hígado y vías biliares, ¿no? Donde se puede observar lo que es el cálculo biliar y algunos signos indirectos. La ecografía nos da signos indirectos de esta inflamación de la pared de la vesícula biliar. ¿Cuáles vendrían a ser estos signos indirectos? Por ejemplo, el engrosamiento de la pared, generalmente mayor a 4 milímetros, un aumento de la luz vesicular, el líquido alrededor de la vesícula y un signo Murphy ecográfico también positivo, ¿no? Entonces recordemos, uno de los primeros estudios a realizar vendría a ser la ecografía de hígado y vías biliares, pero que nos dan datos indirectos para el diagnóstico de esta patología, ¿no? Existe un estudio, la gammagrafía HIDA, que esta sí tiene mayor especificidad, y generalmente esto se debe a que nos da signos directos. Bueno, y algunos diagnósticos diferenciales a tener en cuenta, ¿no? Rápidamente, la úlcera péptica perforada, pancreatitis, apendicitis, hepatitis, el infarto agudo de miocardio, especialmente aquel que es de cara inferior, las neumonías, el herpes zóster, la obstrucción intestinal, la nefrolitiasis. Bueno, y el tratamiento. Generalmente el tratamiento de una colecistitis aguda empieza por ser conservador, ¿no? Manteniendo al paciente en ayuno, brindándole hidratación endovenosa, los analgésicos respectivos y también antibióticos que cubran lo que es gram negativos y anaerobios. De cualquier manera, el tratamiento definitivo en una colecistitis aguda es la colecistectomía laparoscópica temprana, ¿no? De preferencia entre los 2 y 3 días después de iniciada la enfermedad, ¿no? Y se espera ese tiempo porque hay generalmente un riesgo de recidiva de una colecistitis aguda, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaría si tenemos una colecistitis aguda, ¿no? Que ha pasado ese lapso de tiempo, ¿no? Se ha presentado tardíamente después de 3 o 4 días, o es una colecistitis aguda y que el paciente no sea operable, ¿no? Entonces, lo que se aconseja es enfriar la colecistitis médicamente, ¿no? Esperar 6 a 10 semanas y después de este tiempo, ¿no? Que vendría a ser más o menos un mes y medio, realizar una colecistectomía diferida, ¿no? Entonces una colecistectomía en aquellas colecistitis agudas ya de presentación tardía. Enfriamos médicamente primero y luego hacemos la cirugía diferida. Generalmente una colecistectomía urgente se realiza en aquellos pacientes graves, ¿no? Y en colecistitis complejas como las que hemos visto anteriormente, la alitiásica y la enfisematosa. Si el estado general del paciente es muy malo, ¿no? Es muy malo, que tal vez no pueda aguantar una cirugía abierta, se puede realizar en ellos una colecistotomía guiada por ecografía. Bueno, y algunas complicaciones que tiene la colecistitis aguda, ¿no? Tenemos los siguientes: un empiema o hidrops vesicular, que generalmente requiere cirugía urgente; una colecistitis santo granulomatosa, ¿no? Que aparece como una masa
pseudotumoral, ¿no? Que se debe hacer el diagnóstico diferencial con un tumor. La perforación de igual manera es otra complicación que tiene. Si se presenta puede ser una perforación localizada o puede ser una perforación libre, ya tendría riesgo de peritonitis, ¿no? O puede ser una perforación a una víscera hueca. Otra complicación, el hilio biliar. Si vemos la imagen, aquí entre lo que es la vesícula biliar y el intestino tenemos una fístula. Esta es la fístula bilioentérica, ¿no? Por donde sale el lito desde la luz de la vesícula biliar hacia la luz intestinal, ¿no? Recorre todo el trayecto del intestino delgado y generalmente se va enclavando, como ustedes ven aquí, en el ilion distal, ¿no? A eso se refiere esta complicación, el hilio biliar, ¿no? Y un dato radiológico que nos guía a su diagnóstico es la presencia de aire a nivel de las vías biliares, lo que se denomina aerobilia. También en la radiografía se va a poder encontrar la imagen del cálculo impactado en el ilion distal. El tratamiento de esta complicación es quirúrgico y se denomina enterolitotomía, ¿no? Es una complicación a tener en cuenta en el día del examen. Otra complicación de igual manera conocida es el síndrome de Mirici. Vemos esta imagen, ¿no? Y vemos que existe una comunicación entre lo que es la pared de la vesícula biliar con el conducto colédoco. Es decir, ahí existe una fístula colecisto-coledocal, ¿no? El tratamiento de este síndrome de Mirici por la presencia de esa fístula que hace que el cálculo no solamente ocluya la parte de la vesícula biliar, sino también ocluya el colédoco, ¿no? El tratamiento de esto se refiere a una colecistectomía más una coledoplastia con un tubo de Kerr, ¿no? Generalmente se usa como tratamiento. Y si no responde a este tratamiento con tubo de Kerr, se realiza una derivación bilioentérica. Entonces, son complicaciones a tener en cuenta de una colecistitis aguda. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente cuadro que se refiere a la colecistitis crónica o también denominada lo que es el cólico biliar, ¿no? Vamos a ver qué diferencias existen con la anterior que vendría a ser la colecistitis aguda. Bueno, definición de colecistitis crónica. Algo importante, es una obstrucción transitoria del conducto cístico o del colédoco, generalmente de igual manera por un cálculo. Recordemos que la colecistitis aguda era una presentación de mayor tiempo, ¿no? En la colecistitis crónica es una obstrucción transitoria. Generalmente el dolor que se produce es porque por esa obstrucción transitoria hay un aumento brusco, ¿no? De la presión dentro de la vesícula biliar y las vías biliares, ¿no? Y ese aumento brusco de presión origina lo que es el dolor. Y existen dos tipos de colecistitis crónica, una que puede ser primaria y otra que es secundaria. En una colecistitis crónica primaria, los pacientes no tienen antecedentes de cólicos biliares previos, no hay tampoco inflamación a nivel de la pared de la vesícula biliar y generalmente, por lo tanto, ¿cómo va a aparecer la vesícula en estos pacientes? Una vesícula de paredes delgadas y va a contener todavía sus vellosidades en su mucosa. Y la colecistitis crónica secundaria, en esta los pacientes sí tienen antecedentes ya de cólicos biliares previos, por lo tanto la pared de la vesícula biliar se va a encontrar con colagenosis, ¿no? Las vellosidades de la mucosa se van a ir perdiendo, la capa muscular se va a fibrosar y van a aparecer lo que se llaman los senos de Rokitansky-Aschov, que solamente es cuando el epitelio de la mucosa de la vesícula biliar se va invaginando, ¿no? Es decir, va a haber una capa más gruesa con todos estos aspectos que hemos visto. Bueno, ahora vamos a ver la clínica de esta colecistitis crónica, ¿no? Para esto recordemos que esta colecistitis crónica
se produce por una obstrucción transitoria, ¿no?, del conducto cístico. Por lo tanto, entonces relacionamos con esto lo que es la clínica. ¿Qué es lo que va a presentar una colecistitis crónica? Pues episodios recurrentes de dolor abdominal en hipocondrio derecho, ¿no? De igual manera se puede irradiar a epigastrio, a escápula, y algo importante, generalmente estos episodios de dolor duran menor a 12 horas, ¿no? Algo también que los diferencia de la colecistitis aguda, que duran más de 12 horas. De igual manera es un dolor postprandial, ¿no?, después de unos 15 hasta 3 horas después de haber comido una comida abundante y rica en muchas grasas. Se puede acompañar de náuseas y vómitos. Algo importante, una colecistitis crónica no presenta fiebre ni tampoco afección inflamatoria sistémica. Los leucocitos, el hepatograma en sí generalmente se encuentran dentro de rangos normales. Vale destacar, si dentro de lo que es una colecistitis crónica, este cálculo se queda impactado más de 24 horas, ¿no?, va a empezar a producir lo que se denomina hidropesia, ¿no?, un aumento del líquido biliar dentro de la vesícula, lo cual va a causar edema, puede causar también inflamación, infección y llegar a lo que es la perforación de la pared. Generalmente se prefiere realizar una colecistectomía temprana para evitar cualquier tipo de complicación como esta última que hemos visto. Bueno, y el diagnóstico generalmente se logra mediante la obtención de los datos clínicos y apoyados por estudios de imagen, especialmente lo que es la ecografía. Bueno, vale destacar que si nosotros tenemos un paciente asintomático que viene a consultar por otro tipo de patología y le encontramos cálculos biliares de manera incidental, ¿no?, pues ¿qué haríamos con estos cálculos? ¿Le decimos al paciente que se opere o no? No, estos cálculos no se tocan. ¿Por qué? Porque el paciente se encuentra asintomático. Bueno, vale destacar que si hay un paciente que presenta este dolor recurrente, ¿no?, y encontramos además lo que es la presencia de vaso biliar, ¿no?, en más de 2 episodios, pues ya le podemos aconsejar una colecistectomía, ¿no? Es decir, ya la colecistectomía estaría indicada, ¿no?, con presencia de vaso biliar en dolores recurrentes en más de 2 ocasiones. 2 términos importantes, lo que es la colesterolosis y la adenomiomatosis. Si vemos esta imagen, ¿no?, esta es una pieza de vesícula biliar abierta donde podemos ver la mucosa de la vesícula biliar que tiene colesterolosis, ¿no?, que son esa presencia de como puntos amarillos dentro de la mucosa biliar. A esto se denomina colesterolosis. ¿Y qué vendría a ser esto? ¿Por qué se forma? Se forma porque el colesterol ha sido fagocitado por macrófagos y se ha quedado dentro de estos macrófagos, ¿no? Esa es la colesterolosis. Y la adenomiomatosis vendría a ser esta imagen que estoy remarcando ahora en la parte inferior. Generalmente vemos aquí, este es el epitelio, ¿no?, y este epitelio generalmente se va invaginando y puede llegar hasta lo que es la capa muscular de fibras lisas, ¿no?, y en conjunto todo eso se denomina adenomiomatosis vesicular, ¿no?, donde hay músculo liso hipertrófico y el epitelio se va invaginando hasta llegar a la capa muscular. De cualquier manera, tanto la colesterolosis como la adenomiomatosis pueden dar síntomas y también son identificables a la ecografía. Tenemos aquí en la parte superior una ecografía de una colecistitis crónica, donde podemos observar una vesícula de tamaño pequeño, una pared hiperecogénica más o menos irregular, la litiasis con su sombra acústica y algunas calcificaciones. Diagnósticos diferenciales de un cólico
biliar de una colecistitis crónica, una úlcera péptica, espasmo esofágico, ergelas, dispepsias, colon irritable, un cólico seno-ureteral, absceso hepático, esteatosis hepática. Bueno, el tratamiento. Se debe tratar aquellos cálculos que producen síntomas, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente. ¿Y cuál es la cirugía de elección? Es la colecistectomía laparoscópica electiva, es decir, programada. Bueno, disminuir lo que son la grasa en las dietas. Vale destacar que en pacientes diabéticos que tienen estos cálculos biliares que producen síntomas, se prefiere una colecistectomía lo más rápido posible para evitar la evolución a para evitar cuadros de colecistitis agudas más graves, ¿no? Porque los pacientes diabéticos generalmente siempre se consideran como inmunodeprimidos. En embarazadas que de igual manera presentan cálculos sintomáticos y que no responden al tratamiento dietético, se les podrá hacer una colecistectomía laparoscópica en el segundo trimestre del embarazo, ¿no? Entonces vemos aquí en la imagen, esta es una colelap, una colecistectomía laparoscópica, donde este vendría a ser el conducto cístico y esta la vesícula biliar, ¿no? Es aquí donde se realiza el procedimiento. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de lo que es el cáncer de vesícula biliar y el cáncer de las vías biliares. Empezamos por lo que es el carcinoma de vesícula biliar, el cáncer de la vesícula biliar. Este tipo de cáncer es el más frecuente dentro de lo que es el sistema biliar. Afecta en mayor frecuencia a mujeres mayores de 65 años. Su origen es idiopático, pero se ha visto que la colelitiasis es un factor de riesgo muy relacionado en los pacientes que presentaron un cáncer de vesícula biliar. De igual manera, los pólipos en la mucosa vesicular que miden más de 1 centímetro pueden ser considerados como factores de riesgo. A veces este cáncer de vesícula biliar se asocia con otras enfermedades o puede estar asociado a otras enfermedades como la colangitis esclerosante, anomalías del conducto pancreático biliar, exposición a ciertos carcinógenos. En la estirpe histológica más frecuente del cáncer de vesícula biliar es el adenocarcinoma, pero otras estirpes importantes también son el de tipo papilar, nodular y tubular. Este cáncer de vesícula biliar puede tener diseminación linfática, venosa y de igual manera puede infiltrar directamente lo que es el hígado. La clínica. ¿Cómo se va a presentar un cáncer de vesícula biliar? Generalmente con molestias abdominales, un dolor a nivel de hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, puede presentar ictericia, disminución de peso, anorexia, ascitis, masa abdominal, es decir, unos datos generalmente inespecíficos, ¿no? El diagnóstico, por ese motivo, es un diagnóstico casual. Generalmente después de haber hecho una colecistectomía, ¿no? Y al estudiar la pieza por anatomía patológica, se descubre incidentalmente, casualmente, que esa pieza tiene células malignas, ¿no? Y estas células malignas pueden comprometer la pared, los ganglios, hígado o ya estar metastatizada, ¿no? A nivel de lo que es la ecografía, generalmente, ¿qué es lo que se puede apreciar? Pues una pared engrosada e irregular, ¿no? En la tomografía se puede observar una vesícula biliar en masa, ¿no? Y la invasión, o si es que invade, ¿no?, a los diferentes órganos adyacentes. Vemos aquí, tenemos una tomografía donde podemos observar esa vesícula biliar, ¿no?, con la pared engrosada, ¿no?, y que llega a otros órganos adyacentes, en este caso el hígado, que vendría a ser una invasión directa. El tratamiento, ¿cuál será el tratamiento? Vendría a ser una colecistectomía
radical, ¿no? Que consiste en colecistectomía, más linfadenectomía vesicular, más hepatectomía. Esto, claro, sí es que el cáncer aún está limitado, localizado. Tienen poca supervivencia estos pacientes porque por ese diagnóstico casual generalmente es también tardío, ¿no? Y es por esa razón que la supervivencia de estos pacientes está muy disminuida. Bueno, hablaremos ahora de lo que es el carcinoma de los conductos biliares. En otras palabras, vamos a hablar del colangiocarcinoma, ¿no? Como su nombre lo indica, este colangiocarcinoma se origina a partir de los ductos biliares intrahepáticos y también pueden ser extrahepáticos, ¿no? Pero ya se origina de estos ductos biliares. Generalmente son infiltrantes y el tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos colangiocarcinomas intrahepáticos. Estos colangiocarcinomas intrahepáticos se pueden confundir con un tumor de hígado, ¿no? Pero a diferencia de estos, los colangiocarcinomas intrahepáticos presentan niveles bajos de alfa-fetoproteína. Luego tenemos los colangiocarcinomas o periiliares, que también son conocidos como el tumor de Klatskin, que tienen generalmente una aparición más precoz, ¿no? Y generalmente aparecen aquí en el conducto hepático común. Luego los colangiocarcinomas extrahepáticos, ¿no? Generalmente son los más frecuentes, en un 85% de frecuencia, y se dividen en dos, en extrahepáticos proximales y extrahepáticos distales o difusos. Entre los extrahepáticos proximales, el ampuloma vendría a ser el más importante. ¿Qué factores de riesgo tenemos para el colangiocarcinoma? Lo que es la obesidad, el sexo masculino, la edad mayor a 70 años. Otros factores relacionados de igual manera son la estasis biliar, la coledocolitis crónica, la colangitis esclerosante primaria, algunos quistes de colédoco y enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Pero recordemos que varones mayores de 70 años y la obesidad son los factores de riesgo más implicados. ¿Cuál va a ser la clínica principal de un colangiocarcinoma? La ictericia indolora, ¿no? Esa es la clínica principal, una ictericia indolora. De igual manera, puede haber pérdida de peso y fatiga, anorexia, dolor en hipocondrio derecho y también prurito, ¿no? Pero una ictericia indolora es muy característica de un colangiocarcinoma. Para el diagnóstico, lo sospechamos mediante la clínica. Hay elevación de la fosfatasa alcalina, la GGT. De igual manera, son diagnósticos valores de un CA19,9 superiores a 120 unidades por ml. Generalmente los colangiocarcinomas proximales tienen peor pronóstico. ¿Qué es lo que vamos a poder observar en la ecografía y en la TAG? Dilatación, obstrucción de los conductos, y si nosotros queremos identificar muy bien la anatomía biliar, pues haremos una colangioresonancia magnética, ¿no? Entonces son los estudios que más se utilizan, ¿no? Pero tenemos otro también adyacente que es la colangiografía transhepática percutánea, que nos permite saber la extensión y saber si el tumor es desecable o no, ¿no? Entonces vemos ahora lo que es el tratamiento, ¿no? El tratamiento de aquellos colangiocarcinomas que aún son resecables estaría implicado si es un colangiocarcinoma intrahepático, si es un tumor de Klatskin o si es un colangiocarcinoma extrahepático, ya sea proximal o distal, ¿no? Entonces, cada uno de estos tiene sus técnicas quirúrgicas. Por ejemplo, los intrahepáticos, si es posible, se podría hacer lo que es la resección hepática, pero esto es muy raro, ¿no? Los tumores de Klatskin o periiliares, se puede hacer una resección iliar, linfadenectomía, resección hepática en bloque. Los extrahepáticos proximales, una resección del ducto biliar mayor
más hepático yejunostomía en yedesaux y linfadenectomía. Y generalmente los extrahepáticos distales, como el ampuloma, como se encuentran cerca de lo que es la ampolla hepatopancreática, se realiza en ellos la duodenopancreatectomía cefálica con técnica de Whipple más su linfadenectomía. Algo interesante es que en estos colangiocarcinomas no está indicado el trasplante hepático, ¿no? ¿Por qué? Porque de igual manera volvería a recidivar en el mismo trasplante que recién hemos hecho. Por lo tanto, en el colangiocarcinoma no está indicado el trasplante hepático. Y en aquellos ya que son irresecables, se prefiere el tratamiento paliativo, como el uso de prótesis biliares, por ejemplo, y radioterapia, quimioterapia para el control local de este tumor. El pronóstico, generalmente los colangiocarcinomas que son irresecables pueden tener una sobrevida hasta 8 meses aproximadamente, y los que aún se pueden resecar hasta unos 38 meses de sobrevida. Bueno, entonces este vendría a ser el pequeño resumen de lo que es colelitiasis, ¿no? y el cáncer de vesícula biliar y de vías biliares, y espero que les sirva para su estudio.